Hace unos días revisando Instagram me topé con una publicación un tanto curiosa. Era de un ejercicio en el cual pedía calcular la cuarta parte del área de un círculo que tiene un radio de 10 centímetros. Me puse a realizar mis cálculos y entonces vi que mi respuesta no estaba entre las opciones del problema. Y esta situación me hizo pensar en el tema de la aproximación. Si buscamos su definición, tenemos que es la acción y el efecto del verbo aproximar, que indica la acción de situarse en un lugar próximo o cercano, en sentido espacial, temporal, ideológico, matemático, de peso, de tamaño, etc. En las matemáticas, la aproximación es una representación inexacta que, sin embargo, es suficientemente fiel como para ser útil. Esta aproximación nunca es utilizada en ciencias exactas a grado profesional debido a la pérdida de información. Aunque en matemáticas la aproximación típica se aplica a números, también puede aplicarse a objetos tales como las funciones matemáticas, figuras geométricas o leyes físicas. Una aproximación usualmente se realiza cuando una forma exacta o un valor numérico exacto es desconocido o difícil de obtener. Sin embargo, puede conocerse alguna forma que sea capaz de representar a la forma real, de manera que no se presenten desviaciones significativas. Y entonces surge otra cuestión. ¿Las fracciones son una solución a la pérdida de información? Sí, depende de la naturaleza del número que se busca representar, exceptuando a los números irracionales que son valores que no se pueden expresar como una fracción. Una fracción presenta ventajas en los cálculos cuando se empieza a reemplazar valores de nuestras fórmulas matemáticas, evitando la obtención de resultados imprecisos. Y si mis cálculos no se pueden representar como una fracción, ¿perjudica mis cálculos el uso de aproximaciones? El análisis numérico es una rama de las matemáticas que, mediante el uso de algoritmos iterativos, obtiene soluciones numéricas a problemas en los cuales la matemática simbólica o analítica resulta poco eficiente o no puede ofrecer un resultado. En particular, a estos algoritmos se les denomina métodos numéricos. Por lo general, los métodos numéricos se componen de un número de pasos finitos que se ejecutan de manera lógica, mejorando aproximaciones iniciales a cierta cantidad, tal como podría ser la raíz de una ecuación, hasta que se cumple con cierta cota de error. A esta operación cíclica de mejora del valor se le conoce como iteración. Una aproximación es un valor cercano a uno considerado como real o verdadero. Esta cercanía o diferencia se conoce como error. Normalmente, la consideración de la validez de una aproximación depende de la cota de error que el experimentador considere pertinente en función del contexto del fenómeno bajo estudio. Eso implica que también debe considerarse qué magnitud debe ser un valor real. Clasificación de los errores. Las diferencias o errores son múltiples y de diversas naturalezas, aunque pueden separarse en dos grupos genéricos. Tenemos los errores que provienen del modelado teórico o abstracción matemática del fenómeno real. Estos errores se denominan errores de modelo o inherentes. Los errores inherentes son producto de factores intrínsecos a la naturaleza, el ambiente y a las personas mismas. Los errores inherentes son imposibles de remediar, aunque pueden minimizarse. En consecuencia, no se pueden cuantificar. Se distinguen dos tipos de errores inherentes. Las incertidumbres hacen referencia a las dimensiones físicas que nunca podrán ser medidas de forma exacta debido a la naturaleza de la materia y a las imperfecciones de los instrumentos de medición. Las verdaderas equivocaciones son las situaciones que se producen en la lectura de instrumentos de medición o en el traslado de información y que son inadvertidas a las personas. Un claro ejemplo de esta situación es la denominada ceguera de taller. Los errores del método son producto de la limitante en la representación y manipulación de cantidades numéricas utilizadas en los cálculos necesarios en el desarrollo del modelo matemático. Es de destacar que los dispositivos de cálculo, tales como calculadoras y computadoras, utilizan y manipulan cantidades en forma imprecisa. Existen dos grandes tipos de errores del método. El truncamiento se provoca ante la imposibilidad de manipular, por parte de un instrumento de cómputo, una cantidad infinita en términos o cifras. Los términos o cifras omitidas, que son infinitas en un número, introducen un error en los resultados calculados. El redondeo se produce por el mismo motivo que el truncamiento, pero a diferencia de este, las cifras omitidas sí son consideradas en la cifra resultante. Esta consideración se hace aplicando el siguiente esquema al dígito menos significativo de la cifra a redondeo de acuerdo al siguiente esquema. 1. Si el dígito menos significativo es mayor a 5, se incrementa en una unidad la cifra anterior. 2. Si el dígito menos significativo es menor a 5, la cifra anterior no se modifica. 3. Si el dígito menos significativo es igual a 5, deberá observarse la cifra anterior. Si esta es par, no sufre modificación, pero por el contrario, si es impar, deberá incrementarse en una unidad. Quizás se conozca una versión práctica y popular del redondeo simétrico en el cual la consideración 3 se incluye en la primera de este esquema.
Y finalmente, existen también esquemas que permiten minimizar la ocurrencia de estos errores. De igual forma, es importante destacar que los errores del método sí pueden ser cuantificados. Por lo tanto, la respuesta es curiosa. Recomiendo el uso de fracciones para evitar una tasa alta de error. Si no se puede efectuar el uso de fracciones y la situación amerita una precisión grande, entonces entra en juego el uso de métodos numéricos para reducir al mínimo el porcentaje de error en el resultado. Y como final, solo quería recordarles que pi no es igual a 3.